Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast. El día de hoy estamos grabando desde Naples, Florida. Hoy tenemos un invitado muy interesante, el señor Lucas Benítez. Él es un inmigrante mexicano que llegó a Immokalee, Florida, y que junto a otros trabajadores agrícolas fundó la coalición of Immokalee Workers. Desde ahí lideró una lucha que trascendió las calles de su comunidad y llegó a las mesas de negociación de gigantes corporativos de la industria alimentaria. Su historia no es solo la de un movimiento laboral, sino la de la dignidad humana frente a la invisibilidad. Bienvenido, Lucas. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Qué buena nota tenerte por aquí. Me encantaría que nos empieces a contar un poco acerca de tu infancia, de dónde creciste, cómo era tu familia. Bueno, sí, de una familia tradicional campesina de un pueblo remoto del estado de Guerrero, México, en las montañas de Guerrero. Y una infancia bastante linda, ¿no? En el campo, ayudando a los padres de uno, como muchos campesinos, trabajando la tierra desde pequeño. Y básicamente haciendo lo que hay que hacer en la infancia, ayudar a la familia para tratar de salir todos adelante. Entonces, no fue fácil, éramos 6 hermanos, 5 hombres y una mujer, y papá y mamá, y entonces era una situación precaria, pero muy bonita. ¿Cuántos hermanos? 5 y una hermana. Cinco hermanos. Sí. ¿En qué momento decidís cruzar la frontera? Mira, yo lo que digo es de que yo en sí vengo siendo un hijo, no de lo que están pensando, sino un hijo del famoso Tratado de Libre Comercio. Cuando nace esto del Tratado de Libre Comercio en México, anteriormente mi familia nunca había tenido una historia de inmigración, de salir de la región de uno. Mi abuelo creció trabajando la tierra y continuó hasta que murió. Mi padre igual. Está hasta el día de hoy. Ahora está por acá también, pero yo fui el primero en mi familia que salió de Guerrero debido al ver la situación. Antes del TLC, del Tratado de Libre Comercio, como se llamó al principio, México era uno de los países primarios en exportación de granos. Exportábamos maíz, frijol, trigo hacia Estados Unidos, Canadá. Con el Tratado de Libre Comercio las cosas fueron al revés. Un campesino mexicano ya no podía competir con el llamado campesino estadounidense. En nuestra región teníamos un tractor tal vez para toda la comunidad. En los Estados Unidos el ranchero más pequeño tiene su propio tractor. Entonces, no, es una competencia desleal en cuanto a la producción. Entonces, después del TLC, lo que pasó a ser México, de exportador de granos a ser exportador de mano de obra barata y dócil para los Estados Unidos. Entonces, yo soy básicamente un hijo del Tratado de Libre Comercio. Increíble. ¿Llegaste a qué edad a Estados Unidos? A la edad de 17 años. ¿Cómo fue la experiencia de cruzar? Mira, en aquellos tiempos era difícil, como todos, cruzar, pero llegamos a Immokalee. Como yo digo, fue un vuelo directo. México, Immokalee, Florida. Eh, Como dijo un paisano tuyo, un guatemalteco, también yo le pregunté una vez, dije, ¿por qué Immokalee, compadre? ¿Por qué venir a Immokalee? Y me dijo, mira, cuando yo estaba en Guatemala, escuché 3 lugares para trabajar en Estados Unidos. Y como a mí me dijeron que si quería trabajar en Estados Unidos, que fuera a Los Ángeles, a Nueva York o a Immokalee. Y aquí estoy. Así es, Immokalee a esa magnitud Magnitud. se deja sentir fuera de los Estados Unidos. Cuéntanos un poco la relevancia de Immokalee. Mira, Immokalee es el pulmón. Muchas veces cuando se piensa en la agricultura, se piensa en California. En la agricultura de Estados Unidos, California. Pero realmente Florida es uno de los productores más grandes de frutas y de vegetales del país. En el caso particular del jitomate, como se le conoce en nuestros países, el jitomate en el sur de la Florida, del estado de la Florida, en temporada de invierno de la región del Mississippi, del río Mississippi que divide Estados Unidos, se podría decir, en dos partes,
Del Mississippi para acá, producimos el 90% del tomate que se consume durante la temporada de invierno en los Estados Unidos. Entonces, eso solamente en el jitomate. Se producen otros vegetales, naranja también, que aunque ahora es menos la producción, pero Florida era el único competidor que tenía Florida era Brasil en producción de naranja. Hoy día Brasil está tomando el primer lugar. Florida ha disminuido debido a todos los desastres del medio ambiente que han pasado, de los huracanes que han destruido huertas, pero Florida es muy importante para la producción agrícola en temporada de invierno para los Estados Unidos. Wow. Y una vez llegaste, ¿cómo eran las condiciones que se vivían para alguien que había migrado a trabajar en la industria? Mira, tú sales de tu país pensando que vienes a Estados Unidos, y especialmente cuando dices voy a Florida, tú piensas que vas a venir a toparte con Mickey Mouse, aquí y South Beach, las playas bonitas. Eso es lo que tú te imaginas, porque es lo que tú ves en la televisión. Miami Vice, ¿no? Exactamente, en aquella época Miami Vice, las muchachas guapas, ¿no? Pero cuando vienes acá, cuando yo llegué en aquel entonces, me encontré con una situación tan precaria, abuso físico, abuso verbal, acoso sexual para las pocas mujeres que trabajaban en la industria, el robo de salarios y en casos extremos esclavitud moderna en los campos, donde trabajadores eran puestos en campos aislados a vivir, con guardias armados que les estaban vigilando, no les pagaban al fin de semana, les tenían amenazados de muerte. Entonces, una forma de esclavitud, como las mismas cortes lo llegaron a decir en las sentencias que se dieron a las personas que vamos a las cortes federales de los Estados Unidos, esclavitud moderna. Entonces, eso era básicamente el extremo ya de todos los demás abusos que eran cotidianos. Leí un caso en el que tú fuiste una pieza relevante, clave para poder liderar a más de 700 personas. En el caso Ramos. Cuéntanos un poco. Ese caso era, sí, bastante violento también. Me tocó, pues, por áreas del destino, ser la persona que entró al campo donde tenían a los trabajadores. Le decimos campo porque es una vivienda que está propiedad muchas veces de la misma compañía o del mismo patrón. Entonces, es un campo laboral donde tiene la vivienda para los trabajadoras. Entonces, en este caso, yo manejé un carro, Grand Marquis de esos viejos de los años 80, esos largotes, para rescatar a 6 trabajadores que estaban ahí, que llamaron cuando los llevaron a la tienda a comprar comida, llamaron para pedir ayuda, diciendo que ayúdanos a salir de esto. Estamos en una situación de violencia, de esclavitud. Entonces hicimos un plan así en como 5 minutos en la llamada que tardó el compañero hablando. Digo, mira, yo voy a ir en un carro así, me voy a acercar al campo, ustedes salen cuando ven el carro, tal carro, yo voy a abrir el cofre del carro que se ve descompuesto y ustedes salen. De ahí se suben al carro. Entonces me tocó hacer eso, entrar al campo sabiendo que si lo hubiesen detectado los De seguridad. los patrones en este caso, quién sabe cómo nos hubiera ido, tanto a ellos como a mí. Tanto fue el miedo que el campo donde ellos vivían estaba cerca de una de las carreteras estatales de la Florida, que es una de las más grandes, la carretera 27, y yo tuve que manejar alrededor de 1 milla en sentido contrario por la carretera. Wow. Gracias a Dios, a alguien, en ese momento, durante ese trayecto de esa milla, no venía ningún carro. En ese momento la carretera estaba libre, como por obra de alguien, y tuve que para poderme incorporar al sentido correcto. Pero era la única forma de salir de ahí, porque de lo contrario hubiera ido como 3 millas hacia enfrente y luego dar la vuelta para regresar correctamente, pero no había. No lo hubieras logrado. Exactamente. Increíble. Hablando de liderazgo, ¿verdad? ¿En qué momento dices tú, junto a un equipo de líderes de la comunidad o nos juntamos un equipo de líderes y decimos, necesitamos tener un impacto, un cambio en las condiciones en las que laboramos, deberíamos de organizar algo como lo que terminó siendo varios años, décadas después?
Pues mira, cuando llegué de aquel tiempo y viendo la situación en la que estaba toda la comunidad, esa falta de respeto, esa imbalanza de poder entre trabajador e industria, eh, yo siempre lo pongo de esta manera. Cuando tú estás en el desierto y se te acaba el agua, necesitas encontrar agua para poder sobrevivir. Entonces, Immokalee eso era un desierto de justicia, un desierto de respeto. Entonces, era buscar esa dignidad, ese respeto, era buscar cambiar esa imbalanza de poder. Entonces, si no lo hacíamos, ¿cuánto más íbamos a pasar? ¿Cuántos más abusos? ¿Cuánto más falta de respeto? ¿Cuántos más casos de esclavitud? Entonces, eso fue lo que nos llevó el aprieto a tratar de buscar una solución. Eh, Afortunadamente, por aquel entonces, teníamos mucha gente que tenía mucha experiencia también de organizaciones que en su país. Muchos guatemaltecos que habían vivido todo lo que se vivió durante la represión y la guerra, que salieron también por esos motivos a Estados Unidos, que tenían historias de lucha, de organizaciones, de luchar pacíficamente en sus comunidades por tratar de cambiar todas esas situaciones. Gente de Haití también que estaban pasando durante lo de Duvalier y toda la cosa, también con mucha experiencia, pero que tenían esas maletas empacadas. O sea, esa experiencia estaba empacada. Cuando dijimos queremos hacer algo, vamos a tratar de hacer algo para cambiar, entonces fue como darles la oportunidad de desempacar esa experiencia y ponerla en práctica aquí en Estados Unidos. Entonces, fue muy bonito, fue una diversidad, te digo, yo de México, gente de Guatemala, gente de Haití, y nos juntamos las tres comunidades, que eso era lo que también nos tenía separados, porque la división que creaban los patrones en aquel tiempo era, como dice el dicho en llanos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces ellos revolvían a las comunidades para mantenerlos separados para que alguien se saliera ganando. Mm. Interesante eso, porque sí es una diversidad cultural muy grande, ¿verdad? No solo Haití de los otros dos, sino inclusive entre México y Guatemala, son culturas muy diversas, aunque hablemos el mismo idioma. Exactamente, sí, exactamente, pero afortunadamente creo que ese aprieto que estábamos viendo en aquel tiempo nos llevó también a juntarnos y a quebrar esas barreras de división y de idioma, porque muchas veces, y en muchos de los casos, pues los haitianos hablan el creol de Haití y los compañeros guatemaltecos tienen sus propias lenguas indígenas. Sí. Entonces, pero eso no fue la barrera de que nos impidió hacer lo que hoy es la coalición de paradores, sino supimos cómo manejar todo eso para juntarnos y vernos como trabajadores. ¿Cómo fue el inicio? Porque imagino que fue súper difícil arrancar algo así y luego irlo desarrollando con el tiempo, pero al principio, ¿qué esfuerzos eran los que hacían? Bueno, al mero principio, te digo, fue difícil, porque primero era, no había ni un centavo de apoyo. Era solamente voluntad de querer hacer algo, de querer ver un cambio. Todos éramos voluntarios, todos donábamos nuestro tiempo, empezamos haciendo nuestras reuniones comunitarias para ir viendo la realidad que estábamos viviendo. La Iglesia Católica de Immokalee nos prestó un cuartito para reunirnos. Ahí dimos los primeros pasos, hasta que después, en el año 95, el salario de aquel entonces aquí en los Estados Unidos eran $4 con 25 centavos la hora. Una compañía redujo el salario mínimo de 4.25 a 3.85 por hora, más 10 centavos que le pagaban por cada cubeta de tomate que cosechabas. Ya era una miseria lo que estábamos ganando y todavía reducido a 3.85, y la compañía se puso de escudo que con las cubetas que cosechas llegas a los 4.25, que es la ley. Entonces estamos bajo la ley, estamos cumpliendo con la ley, pero eso no es justo. En lugar de seguir pagando los 4.25 y que te dieran los 10 centavos por la cubeta para que fuera un poquito más tu salario, solamente te querían tener en esa opresión. Entonces eso fue lo que nos llevó a hacer nuestro primer paro laboral en 1995, con más de 3,000 trabajadores y trabajadoras en Immokalee. Por una semana salimos de los campos para decir ya no nos vamos a dejar y demostrar que por primera vez Guatemala, México y Haití estábamos unidos como trabajadores.
Me comentaste fuera de cámara que tanto la más grande de tomates en Estados Unidos como la más antigua, me da las fincas, están en Immokalee. Sí, aquí en Immokalee tenemos a la compañía más vieja productora de tomate de los Estados Unidos y en este momento a la compañía más grande de los Estados Unidos productora de tomate también. Y son las mismas instalaciones donde trabajan actualmente, digamos, que las que fueron hace muchísimos años. Siguen siendo las mismas, solo que exactamente siguen creciendo. Siguen, para darnos un contexto, cuando yo digo rancheros, no estoy hablando de un productor de eh, 10 hectáreas, 5 hectáreas. Estoy hablando aquí de compañías, son agri-industrias, que solamente en Imonjal estamos hablando que tal vez te producen 2.000 hectáreas de producción de tomate. Bueno. Y me imagino para ellos una gran sorpresa el ver que se habían puesto de acuerdo entre las tres comunidades y que habían hecho este paro que duraba una semana. ¿Qué resultado tuvo ese paro? Mira, el paro tuvo como resultado que una de las compañías viniera no a negociar con nosotros, sino nomás a dictarnos lo que iban a hacer ellos, básicamente a anunciarlos. La compañía Gargiulo vino a la mesa y la gente que llegó fue nada más para decir, yo no vengo, así lo digo con las palabras, yo no vengo a negociar. No solamente voy a decirles que la compañía va a pagar 4.75 por hora. Desde este momento va a ser el salario que vamos a dar y no vamos a estar a pagar el día de ellos. O sea, no va a haber día de no va a ser solamente por contrato. La cubeta de tomate va a ser a 35 centavos, más o menos de ahí. Entonces, pero eso fue solamente su anuncio de ellos, no fue una negociación. Diciéndonos eso, se levantó de la mesa y dijo, esto es lo que quería decirles. 35 centavos En aquel entonces. por cubeta. Por cubeta. Ya. Este era Carlos Jr., que ahora ya está en México, ya está en Guatemala, ¿verdad? Y inclusive, y lo vamos a compartir para que la gente lo pueda ver, ¿verdad? Esos comunicados que hacían con dibujo, ¿verdad? Que eran artísticos, en donde se logra describir como la cadena, ¿verdad? Donde está por favor. Sí, no, era una forma de reflexión también, porque muchas veces uno no ve toda la presión que uno tiene. Muchas veces uno solamente carga la presión, pero no te das cuenta de dónde viene toda esa presión. Entonces, por medio de dibujos, por medio de que en Centroamérica, en Latinoamérica se conoce mucho el método de educación popular, es lo que nosotros hemos usado para organizarnos, para levantarnos como comunidad. El método de educación popular que por medio de imágenes te llevan a ver la realidad que estás viviendo. En nuestro primer dibujo que sacamos eran 3 hombres que representaban al trabajador, al supervisor y al ranchero. Eso era nuestra visión, eso era lo que nosotros queríamos llegar al ranchero, al productor, al dueño de la finca. En ese momento eso era nuestra visión, que eso era el problema. Pero después descubrimos que había mucho más involucrados en esa presión hacia nosotros. Y eran las grandes corporaciones, los que tienen realmente el poder y los que hoy día dictan los estándares a la industria de comida, a los productores, que son las grandes corporaciones que reciben el producto que nosotros producimos en la tierra o en las maquilas o en lo que sea. ¿Cómo fue, digamos, al entender ese alcance, ¿verdad? Y entender, tal vez dar un paso hacia atrás y salir de lo que estaban haciendo todos los días, dar ese paso hacia atrás y verlo desde un bird's eye view, ¿verdad? Como dicen, a vista de pájaro, el entender toda esa cadena, ¿verdad? Aquí están los consumidores, aquí están los restaurantes, aquí están los productores y demás. ¿Cómo fue el primer paso de convencer a uno, digamos? El primero me dijiste que fue Carl Jr. que dijo, mira, vamos a negociar, no negociar, vamos a dictar esto, pero luego con la gente de los finqueros, ¿cómo fue ese? Bueno, el primero fue Taco Bell. Ok, Fue Taco Bell, la corporación Taco Bell, que aquí en Estados Unidos es muy cool, como se dice, entre los jóvenes realmente. Taco Bell en aquel tiempo era todavía mucho más cool porque tenían a su chihuahua, que era yo su quiero mascota. Taco Bell. No, yo quiero Taco Bell. Nosotros hicimos la inversa. Dijimos que el chihuahua dijera, no quiero Taco Bell por las injusticias que estaban pasando en los campos de donde Taco Bell recibía su tomate. Entonces, Y probablemente Taco Bell ni estaba interesado en esa época de saber a quién le compraban, ni cómo le compraban, ni cómo atendían a las personas. ellos estaban interesados, sí, y hasta el día de hoy.
todas las corporaciones les interesa una cosa. Todas las corporaciones tienen supuestamente sus códigos de responsabilidad Y ética. corporativa. Ajá. Entonces, ellos tienen esos estándares que para sus corporaciones, pero estándares que nunca se cumplen. Todas las corporaciones nosotros pidamos de dónde viene nuestro producto. Hoy día te puedo decir que cualquier corporación que consume comida, puede ser cualquier nombre, Walmart, McDonald's, cualquier corporación que consume productos de campo, si ahorita sale un caso de salmonela, ellos tienen la capacidad para ir al campo de donde se cosechó esa blueberry, ese tomate, lo que haya sido, identificar el campo, hasta, si es posible hasta la mata, de donde salió la salmonela que con esto se contaminó sus productos. Wow. Tienen esa capacidad, pero salen casos de esclavitud y ellos dicen, no sabemos, nosotros no tenemos nada que ver en eso porque nosotros solamente consumimos el producto. Entonces, ellos sí les interesa la producción de comida limpia, pero limpia de bacterias y todo, pero mientras vaya contaminada de violaciones de derechos humanos, no les importa. Y lamentablemente, también, y no es para ofender a nadie del público, pero uno como consumidor, y yo también, porque aparte de producir, también consumo. Como consumidor, no hemos puesto eso en nuestra lista de fijarnos. Hoy día, muchas veces nosotros nos fijamos de dónde viene la camisa que traigo puesta. Se produjo con condiciones humanas para los trabajadores, se les paga bien a los trabajadores. Se hizo una campaña en contra Nike por lo que pasaba en los sweatshops de Nike, porque los tenis de Nike estaban cosidos bajo condiciones paupérrimas y de los trabajadores y trabajadoras. Pero lo voy a poner así. Sí, cuando hablamos de producción agrícola, si la industria agrícola se encontrara en una pista de carreras, ¿no? Vamos a ponerlo de esta manera. El corredor número 1, cuando hablas tú de derechos del medio ambiente, el consumidor hoy día se fija mucho en eso. Derechos de medio ambiente. Esa ya va en la segunda vuelta en la carrera. Luego vamos a comprar carne y tenemos derechos de animales. Eso ya está en la primera vuelta, ya terminó la primera vuelta también. Y hasta ahorita apenas nos estamos preocupando como consumidores en derechos humanos. Derechos humanos nos acabamos de amarrar los zapatos para empezar la carrera. El consumidor mismo, nosotros no tenemos todavía esa conciencia de ver cómo están posibles, bajo qué condiciones de derechos humanos. Para las personas que producen la ropa, nuestros zapatos y nuestra comida, que es lo más importante. Entonces, es algo donde tenemos que poner más enfoque. ¿Cómo hicieron para que la gente conectara, para que entendieran el problema que estaban teniendo? Digamos, me platicaste de un viaje que hicieron. Mira, durante la campaña porque hicimos un boicot, después de que Taco Bell se negó a sentarse con nosotros para negociar, para hablar de las condiciones, todo esto, nos rechazaron. Lanzamos un boicot a nivel nacional, aquí en los Estados Unidos, en contra de Taco Bell. Nosotros enfocamos en su mercado principal, en los estudiantes. Para esto, para llevar nuestro mensaje, nos embarcamos en viajes de hasta 2 semanas. La casa matriz de Taco Bell está en California, en el sur de California, en el condado de La Naranja, el condado de Orange, en California. Nosotros viajábamos desde Immokalee, Florida, que está en el sur de la Florida, hasta California, pasando por las ciudades más importantes de los Estados Unidos, parando en las universidades, en colegios, en primarias, en donde estaba el mercado de Taco Bell, para decir la realidad de que había detrás de los tomates de Taco Bell. Creamos esa conciencia con los consumidores. Los jóvenes adoptaron esa campaña en sus universidades, lanzaron una campaña ellos mismos, los jóvenes, que se llamaba Boot the Bell, Vota al Taco Bell.
muchas universidades que tenían restaurantes dentro de sus campus. Al final del volcán nos hemos dado cuenta que fueron más de 25 universidades que cerraron Taco Bell dentro de su universidad por presión de los estudiantes. Esa presión también causó el efecto de que Taco Bell viniera a la mesa, se sentara con nosotros para aceptar un código de conducta diseñado por nosotros los trabajadores, pagar un centavo más por cada libra de tomate que ellos consumen del estado de la Florida, para empezar, así empezó. Canastas de 35 libras. 32 libras, que es lo que pesa la cubeta de tomate. Pero nosotros pedíamos solamente un centavo más por cada libra. Entonces, ¿Quién va a pelear contra eso, dice? exactamente, porque Taco Bell no pone una libra de tomate de una hamburguesa, o digo, en un taco, ni McDonald's en una hamburguesa. Entonces, es algo que la misma corporación puede absorber sin pasárselo al consumidor de su restaurante. Entonces, todo eso, esa masa de apoyo de estudiantes, después vinieron gente de iglesias, de diferentes índoles religiosas, de diferentes denominaciones, y también los accionistas mismos de la corporación. Pusimos varias resoluciones donde no es normal que una resolución en una reunión de accionistas consiga hasta el 50% de apoyo que lo logramos tener nosotros. Entonces eso demostraba realmente que el apoyo que había. Así que fue que Taco Bell vino a la mesa y firmó con nosotros el primer acuerdo por comida justa. Y fue el ejemplo para otros, me imagino. Después de firmar con Taco Bell, y quiero recalcar que la firma, la campaña fue en contra de Taco Bell, pero Taco Bell es parte de la corporación que se llama Yum! Brands, que es la corporación madre que aglomera a Pizza Hut, a Long John Silver's, A&W, Kentucky Fried Chicken y Taco Bell. Entonces, esas 5 marcas, nosotros firmamos el acuerdo con Yum! Brands. Nosotros firmamos el acuerdo con Yum! Brands para implementarse en Taco Bell. Entonces, de ahí, 2 años después de firmar el acuerdo con Taco Bell, llegó McDonald's también. Con una campaña no tan intensa, no llegamos a boicot, pero sí fue una campaña de presión. McDonald's vino a la mesa. Un año después llegó Burger King y en el mismo año llegó Subway. O sea, los reyes de la industria de comida rápida de los Estados Unidos, al lado de los trabajadores, aceptando el código de conducta que los trabajadores mismos habíamos creado para implementar en los campos de donde ellos cosechan, donde ellos compran sus tomates. Y entonces obtenían el sello, de alguna manera, el sello se llama Fair Food, Sí tenemos un sello. o el programa, perdón. En el programa del programa por comida justa. Sí, pues. Fair Food. Y entonces ya ellos pertenecen a ese programa. Exactamente. Y hoy tenemos a 15 corporaciones trabajando con nosotros. Walmart también está dentro de los acuerdos. Aquí en los Estados Unidos hay otra supermercado que se llama Whole Foods, que es muy conocido en el mundo americano. Entonces también ellos están dentro de los acuerdos. Por el lado de los servidores de comida, que sirven comida como en prisiones, en escuelas, Sodexo, Aramark, Bon Appetit, también están con nosotros. Entonces, ¿Qué porcentaje de las fincas o de los ranchos que hay en Florida o que producen ese tipo de cultivo participan ya con ustedes? 90% de la producción de tomate del estado de la Florida está bajo los acuerdos por comida justa. Impresionante. Sí. Me platicaste fuera de cámaras el caso de alguien que te defendía, que ellos ayudaban mucho a la comunidad y que ayudaban mucho a través de la iglesia y que ayudaban mucho con donaciones. Bueno, todavía hay varias corporaciones que se siguen negando a participar de los acuerdos. Una de ellas es la cadena de supermercados de aquí del estado de la Florida, que se llama Publix. Publix es un supermercado y está entre los 10 más grandes a nivel nacional, aunque es en el estado de la Florida y está expandiéndose a Alabama y Georgia y Carolina del Norte y Sur Carolina en estos momentos, pero es uno de los más grandes. Los floridianos, dice un estudio, que tenemos entre alrededor de cerca de no más de 3 millas a la redonda de tu casa tienes un Publix. Así de poblado está Publix en Florida. Ellos cada año donan muchos pavos, mucha comida a iglesias, a comunidades, para repartir a la gente pobre.
nosotros hemos pedido que se unan a los acuerdos por comida justa como supermercado, que participen igual como lo están haciendo los demás. Ellos han dicho, pero nosotros, ¿por qué? Si nosotros damos mucha donación, nosotros apoyamos a nuestra comunidad, nosotros damos mucha caridad. Yo digo, un trabajador, una trabajadora que todos los días sale a trabajar, ¿por qué cuando llega aquí en los Estados Unidos el Día de Acción de Gracias, cuando es que Publix dona más de su comida? ¿Por qué el trabajador tiene todavía que ir a pedir caridad cuando él se mata trabajando 5 o 7 días a la semana, si es posible? ¿Por qué todavía tiene que ir a pedir caridad ¿Por qué? Porque exactamente Publix no quiere ser parte de estos acuerdos y mejorar los salarios de los trabajadores. Yo quiero decidir dónde compro mi pavo, yo quiero decidir dónde compro mi pastel de calabaza para el día de Thanksgiving, de Acción de Gracias, y no quiero que Publix me venga a dar o decir qué es lo que yo voy a comer, a disfrutar con mi familia. Es más fácil dar caridad que dar justicia. ¿Cómo fue el proceso con la gente de los ranchos para que ellos también se unieran? ¿Cómo fue el primero que se apuntó y cómo fueron los demás? Digamos, ya tener el 90% es impresionante, pero me imagino que ese proceso tampoco fue fácil. No, fíjate, no fue fácil, porque los rancheros también era como algo nuevo, y que siempre que se soltar algo nuevo, tienes miedo, y más donde tú has controlado por años, tú has tenido el poder absoluto dentro de la industria. De cierta manera, el aceptar los acuerdos por comida justa es compartir ese poder, repartir ese poder con los trabajadores de tu rancho, con los trabajadores que tienes todos los días ahí. Entonces no era fácil, había un miedo. Después de varias pláticas, la compañía Pacific, que es la compañía más vieja de productora de tomate, vino a la oficina y el dueño de la compañía y dijo, quiero hablar con ustedes, quiero ver cómo puedo yo participar como compañía dentro de esto. Se le explicó todo, se le puso el programa en su totalidad, que era lo que se requería. Entre ellos estaba darnos acceso a los campos para hablar con los trabajadores y explicarles sus derechos bajo los acuerdos por comida justa. Ahora, ¿el acuerdo por comida justa qué es? Contiene, como que el código de conducta, el 90% del código se compone de las leyes que ya existen en el estado. O sea que ya se están, pero no se aplican, o no se ejecutan. ¿Verdad? Ahora es solamente que lo estamos ejecutando. Ya. Estamos haciendo que se cumpla. Dame un ejemplo de esas leyes, digamos, que existían y no se cumplían. El salario mínimo. Sí, Hay un salario mínimo, estaban ahí. pero nunca se cumplía. El conteo de horas. Por ley, tú tienes que chequear tu tarjeta, marcar tu tarjeta a la hora que entras, a la hora que sales. Cuando yo trabajaba en el campo en los años 90, yo daba mi tarjeta a mi contratista, a mi supervisor, y yo veía, nosotros llegábamos a las 7 de la mañana, y en la hora del almuerzo, que era probablemente entre 11:30 y 12 del día, es cuando estaban chequeando todas, marcando todas las tarjetas. ¿A esa hora empezaste tú a trabajar? No. Y te pagaban en función de ello también. Y exactamente, o si era contrato por lo que tú, el trabajo que hacías, como quieras, salías bien porque te marcaron tu hora a las 12 del día. Y saliste a las 5 de la tarde, tuviste 5 horas cuando tuviste realmente 10. Entonces, todo eso no se cumplía. Descansos, por ejemplo. Los descansos que ellos implementan en los campos no es porque la ley te lo da. Eso es una implementación adicional al código de conducta. Se puso no por ley, sino se puso como un requerimiento en el acuerdo. Sí, que fueron los extras que ustedes adicionaron. Exactamente, que los trabajadores tengamos sombra en el campo. No es una sombra que anda sobre de ti mientras estás cosechando, ¿no? Pero que es a la orilla del surco, hay una sombra. Si tú te sientes fatigado o fatigada, puedes salir del campo, ir a descansar por un momento y regresar al trabajo. Eso previene, con los calores que se están viviendo hoy día, muerte por insolación. Desafortunadamente, hace un mes tuvimos el descenso de un trabajador mexicano de San Luis Potosí que falleció por insolación, por un golpe de calor, pero en un rancho que no está bajo los acuerdos por comida justa.
En los ranchos que están bajo los acuerdos por comida justa, desde que estamos implementando estos acuerdos, no ha pasado ningún caso, ningún percance de ese tipo. Porque los trabajadores reciben descansos cada 2 horas de 15 minutos, mandatorios, donde todo el equipo en la labor en el campo se apaga. Los camiones, Todos los camiones se tienen que apagar, todos bajan y van a la sombra a tomar agua, hidratarse por 15 minutos y regresan a trabajar. Entonces, al principio ese cambio era duro para la industria porque decían que iban a perder dinero. Pero, ¿qué pasó? A hoy se dan cuenta que dar esos 15 minutos a los trabajadores tiene mejor productividad al final de la temporada. O sea, este acuerdo, de donde tú lo pongas, el acuerdo por comida justa es y siempre lo hemos dicho, es de ganar, ganar y ganar, donde todas las partes involucradas ganan. Gana el trabajador, gana el productor, gana el supermercado o el restaurante porque está ofreciendo un producto libre de explotación, libre de maltratos a su consumidor final. En función de productividad, me parece interesantísimo, ¿verdad? Que los productores se dieran cuenta de que algo como lo hacían siempre no necesariamente era lo mejor, que al momento de hacer estos cambios que eran en beneficio de quienes llegaban a recoger la fruta o la verdura, digamos, tenían ellos también beneficios, ¿verdad? Algo me platicaste fuera de cámaras que antes se multaba por algunas razones y que por ahí habían bajado esas multas. Mira, anteriormente en los ranchos donde el acuerdo está funcionando hoy día, anteriormente iban los inspectores del Departamento de Trabajo, de inspectores del Departamento de Labor a inspeccionar los campos. Siempre había multas de miles de dólares. 100,000, 200,000 dólares de multas por tanta violación que había. Recientemente, un inspector de este departamento nos lo dijo. Mira, hemos ido a los campos donde está el acuerdo por propiedad justa y no hemos encontrado absolutamente nada. O sea, todo está perfecto. Dice, lo único que pude merecer una multa en un rancho fue cuando vi un camión que tenía las llantas medias lisas. Eso fue la única multa que pude poner, porque de ahí en fuera no había nada. ¿No? O sea, eso demuestra que el programa está funcionando porque también los mismos trabajadores se encargan de que esto funcione. Si hoy día hay un patrón que está acosando sexualmente a las mujeres o a los hombres, lo que sea, los trabajadores pueden reportarlo sin miedo a perder su trabajo. Lo pueden hacer en una forma confidencial. Entonces va a proteger a la persona, hombre o mujer, que reporte este tipo de abuso. Y que gracias a esto, hoy día hemos eliminado a varias manzanas podridas de esta industria. Hemos encontrado violaciones de ese tipo que hemos investigado. Y sabes, cuando sale, especialmente en un caso de acoso sexual, que se verifica de que sí pasó, de que sí ocurrió esta violación, agarramos el nombre de la persona que lo hizo. Y ese nombre, con la fotografía, se circula en el 90% de la industria. De tal manera que esa persona, que era un perpetrador por tantos años, no tiene la posibilidad de regresar a trabajar en la industria de porno. Entonces, es un mensaje que se le manda a los demás. Si tú lo haces, te vas a quedar sin trabajo. Claro. Entonces, es remediar los problemas de raíz. ¿Quiénes falta que se sumen? Bueno, como te lo mencionaba, aquí Publix es una de las corporaciones. Wendy's es otra de las corporaciones, la cadena de hamburguesas Wendy's, como decimos, que tienen su logotipo, una muchacha con chongos, como la chonguda. Wendy's, también Kroger, que es otra supermercado, Target es otro también, que faltan todavía. Tenemos varios todavía que están en la lista. ¿Y con Ellis has tenido algún acercamiento? ¿Has hablado?
Hemos sí comunicado, pero nada serio. Nada serio, solamente unos intercambios de comunicación, pero nada serio hasta el momento. ¿Has tenido mentores, has tenido guías, coaches, líderes que te han ayudado en el camino? Mira, realmente como tal, hemos hecho nuestro propio camino, hemos hecho, nadie nos enseñó, y si nos hubieran dicho, ¿Por dónde? exactamente, vamos a diseñar este código de conducta, vamos a diseñar el Fair Food Program, el programa por comida justa, nadie. El trabajo de la coalición lo hemos hecho crecer en una forma orgánica. Ha ido paso por paso. Empezamos en nuestra comunidad, en las reuniones de los miércoles. Fuimos a la huelga general en el 95, una marcha de 230 millas de Fort Myers a Orlando para pedir diálogo a la Asociación de Frutas y Vegetales del Estado de la Florida, que nos rechazaron también. Una huelga de hambre de 30 días. Poco a poco, a llegar al boicot, al llegar a crear nuestro código de conducta, al traer a los compradores y al lograr que hoy día el código de conducta y el programa por comida justa se ha diversificado para no tan solo ayudar a la industria agrícola de la Florida. El Fair Food Program se encuentra funcionando hoy en la industria lechera de Vermont. El estado de Vermont, aquí en los Estados Unidos, hay un grupo en Vermont también que estaba luchando por cambiar la situación de los lecheros, de los ordeñadores, y lo logró. Y tienen un código de conducta que se llama Leche con Dignidad. ¿Okay? Ahora ellos tienen acuerdos también con Ben Jerry's, que está implementando los acuerdos en los ranchos donde compra su leche para sus helados. El acuerdo se ha adoptado, parte del acuerdo del código de conducta se ha adoptado para los acuerdos de Bangladesh para la producción de ropa. En de Soto, Sudáfrica, también se viene en la producción de textil. En Sudáfrica está una expansión directa en la industria de los tulipanes, de la flor del tulipán. En Chile, de igual manera, en la industria de los tulipanes. Y estamos a punto de lanzar un piloto en la industria del salmón en Chile también. Entonces, en Chile hay dos industrias que son las más importantes del país, el cobre y el salmón, la producción de salmón. Entonces, estamos a punto de lanzar un piloto en la industria del salmón allá en Chile y en Escocia también en la industria del pescado. Entonces, es un código de conducta y un programa que es muy adaptable para los trabajadores que quieren cambiar su legalidad. Estamos trabajando con trabajadores en Ecuador también en la industria del banano. Se globalizó, pues. Sí. Impresionante. ¿Cómo ha sido para ti ese reto de ser una figura, no solo como líder, sino también como una figura pública, de ir a compartir estos conocimientos con otras personas del otro lado del mundo y de compartir estos casos de éxito en donde la gente puede, digamos que tener un trabajo digno, ¿verdad? Y no tener lo que habían tenido hasta ahora, ¿verdad? Pues la razón también de por qué está permeando también el programa. Pues realmente, mira, yo soy un experto. Yo lo que digo nomás, ni organizador mucho menos, porque mi vida la tengo organizada. Yo lo que digo es que nosotros somos animadores. Nosotros vamos a animar a otros trabajadores que quieren hacer lo mismo que nosotros. Nosotros ya creamos la vacuna. Ahora queremos compartirla con más gente. Si como los trabajadores de la banana de Ecuador, ellos descubrieron el programa por comida justa, nos llamaron, dijeron, queremos ir a conocerlos en persona, cómo funciona. Vinieron a Immokalee, nos tuvimos con nosotros casi una semana, enseñándoles cómo funcionan los acuerdos, cómo se hace que se pongan en práctica, cómo con los nuevos trabajadores lo echan a andar. Todo lo compartimos. Ellos regresaron emocionados a Ecuador y están en el proceso de ir creando su propio código y buscando también a compradores que quieren ser parte de esto y a las compañías, a los productores de Ecuador que quieran participar dentro de los acuerdos. Y Buenísimo. así es. ¿Cómo ha formado parte tu familia de este trayecto? Yo creo que si no fuera por ellos, no estaría aquí. Primero,
a mi esposa Verónica, en verdad que no ha sido fácil para ella, ¿no? Como viaje tras viaje, andar para allá y para acá, y ella quedarse con 2 niños pequeños al principio, o ya, precisamente, ahorita estamos haciendo esto, en unos días se me va mi hijo a la universidad ya, han pasado 19 años de todo esto, y ha sido bien importante y por sus momentos chistosos, porque mis hijos no han sido niños normales, como yo digo. Los fines de semana de mis hijos, a sus primeros años de infancia, era andar con una pancarta los fines de semana pidiendo justicia para los trabajadores. Recuerdo que eso era normal hace los años por ahí 2005, 2000, hasta 2010, 2012. Andábamos por allá con las pancartas todos los fines de semana. No había fin de semana que no hubiera una acción. Entonces mis hijos, cuando de vez en cuando iniciábamos por ahí una acción el fin de semana, ellos decían, papi, y este fin de semana le vamos a ir a pedir justicia. Estaba Entonces, apuntadísimo. sí, no, ellos era su fin de semana. Entonces, eso también me llevó a meterles en problemas, porque cuando ellos me pedían cosas que, papi, quiero ir a que nos lleves a este lado, después agarraron sus pancartitas si queremos ahí en la casa. Ha sido una infancia muy bonita de mis hijos, y te digo, gracias a ellos, porque en parte, yo siempre lo dije, si un día mis hijos tienen que ir a trabajar al campo, es un trabajo digno, es un trabajo honesto, es un trabajo que te da orgullo y es un trabajo que necesita especialidad, porque no cualquiera va a hacer el trabajo de campo. Yo mismo, cuando me presento, me ha tocado ir a reuniones con doctorados, el doctor fulano que hizo este estudio, con el experto en maestría de esto y esto, y luego dicen, Lucas Benítez de la coalición. Yo, excuse me, permítame, yo también tengo mi PhD y mi master, mi doctorado y mi maestría. Mi doctorado es en Orange Picker, pescador de naranja, y pescador de tomate. Es mi maestría. Claro. O sea, todos tenemos títulos. O sea, exactamente. ¿Por qué? Porque no cualquiera sabe cómo cosechar el tomate, cómo cosechar la naranja. Hay que saberlo. Al igual que no sé, yo si me pones a cosechar café, yo no sé cómo cosechar el café. Tiene que ser un experto que lo hace. Entonces, son trabajos que muchas veces no se les da la validez que realmente requiere la persona que hace ese trabajo, porque son expertos para eso. Entonces yo siempre lo dije, si un día mis hijos van a ir a hacer este trabajo, que vayan, pero sabiendo que van a tener respeto y dignidad y ser tratados como seres humanos y no nomás como máquinas. Completamente. Me comentaste que en una reunión con unos dueños de tierra te comentaron algo así, ¿verdad? Te dijeron, Eso sí pegó, porque después de echar a andar los apoyos por comida justa, el periodista vino a visitar y estábamos en un rancho, y el periodista preguntó a la gente de la compañía, a una persona en particular, le dijo, dime qué es el cambio más grande que has hecho, como que has visto en tu compañía, después de que tú estás implementando los apoyos por comida justa. Dijo, mira, anteriormente yo le decía a mis contratistas, yo necesito 100 manos, yo necesito 200 manos para mañana. Perfecto. Así era. Hoy día, gracias a los acuerdos por comida justa, yo le digo a mis contratistas, yo necesito 200 empleados mañana o 100 empleados mañana. Cuando yo escuché eso, hasta volteé y digo, creo que hemos llegado, porque por primera vez ya somos empleados, somos seres humanos, ya no somos manos solamente. Somos seres humanos como tal trabajando en la industria del día. antes te decían que ellos no hablaban con los tractores. Eso también, cuando a un ranchero se le preguntó, ¿por qué no hablan con la gente de la coalición? ¿Por qué no hablan con estos Era lo trabajadores? único que les pedían, tener una conversación abierta. Y el ranchero le dijo a la persona que se lo puso, mira, te lo voy a poner así de fácil, porque el tractor no le dice al ranchero cómo manejar el rancho. Así de sencillo. Así éramos como éramos vistos, pero hoy día somos tratados como seres humanos porque por muchos años estuvimos debajo de la mesa, aguantando la mesa. Hoy estamos como estamos hoy aquí,
Hoy tenemos una silla en la mesa dentro de las productoras de tomate para hablar de las condiciones que queremos ir mejorando. De ser, como mismo el presidente George W. Bush en una visita a Tampa durante su administración, dijo: Florida, la tierra del ground zero para esclavitud, el grado cero de esclavitud del Estado. De ser eso, nombrado por un presidente, de venir de esa vergüenza a hoy ser un realmente ejemplo como industria de limpieza, de haber quitado todos los abusos, de haber removido toda esa injusticia, a ser un ejemplo de una industria que está respetando derechos humanos. Es darle completamente vuelta a la tortilla y ver ahora un futuro mucho mejor y mucho más prometedor para la industria agrícola, de la cual nos sentimos muy orgullosos de ser parte. Fíjate, muchas veces de repente tienes como dos versiones, ¿verdad? Y en política, y aquí es muy definido también ese tema, ¿verdad? En nuestro país, en Guatemala, hay cientos de partidos y cada vez son 30 los que compiten, partidos políticos, y nunca ha repetido uno, digamos, entonces es muy diferente. Pero también, de alguna manera, yo estuve en una universidad libertaria, entonces el chip que recibí desde muy joven era un tema de generación de empleos, ¿verdad? Y demás. Pero es bien importante también entender esa sensibilidad de levantar donde uno está parado, ¿verdad? Y de poder decir, yo no quiero que mi gente se quede como esté, quiero que mi gente pueda algún día tener ciertas comodidades o que pueda recibir lo justo por lo que hace, ¿verdad? Y que pueda mandar a sus hijos a estudiar a una universidad, que pueda dedicarse a hacer algo que quiera, que pueda ayudar también así a levantar a otros, ¿verdad? ¿Qué te gustaría compartirle a esas personas, tal vez que nos ayude a sensibilizarlos de alguna manera respecto a eso de no solo crear empleos, sino de dar empleos dignos? Mira, es exactamente eso. O sea, dar empleos, crear empleos, todo el mundo lo quiere y es bueno para la economía. ¿Ok? Nuestra campaña por comida justa, los acuerdos por comida justa, no están aquí para hacer menos a nadie, ni para que una corporación o un productor vaya a despedir gente y vaya a disminuir su producción, sino al contrario, que se produzca más. Queremos crear más empleos. Tú creas una industria con 100 empleados. Los empleados les das buenos tratos, les das buen salario, les das todos los derechos que necesitan, que tienen, que ya la ley se los otorga, se los respetas. Ofreces tu producto al mercado con ese eslogan de protección. Tu empresa se va a distinguir y vas a crear mucho más mercado, porque tú estás y vas a tener, si al crear más mercado vas a crear más empleos dignos. Entonces, todo va de la mano. Simple y sencillamente es una inversión más que le vas a poner a tu empresa, pero que al final te va a redituar mucho más plusvalía, mucho más ganancia. Claro, no es un costo, al final termina siendo algo de beneficio para todos los involucrados. Como digo, un ejecutivo de una de las corporaciones con las cuales estamos trabajando, no sé por qué no hicimos esto antes. Sí. Cuando realmente es algo insignificante lo que nosotros tenemos que hacer y lo que tenemos que pagar económicamente, que es un gasto que la corporación lo absorbe sin ver absolutamente ningún cambio en las finanzas. Era como la costumbre de cómo se hacía siempre, era generación tras generación. Exactamente. Y me encantó algo que me dijiste y vamos a compartir las fotos también, porque una de las cosas que decías era esa gran idea de un penny por libra, ¿verdad? Y que antes las cubetas se tenían que entregar súper desbordadas y parte de lo que negociaron fue las cubetas hasta arriba, pero al ras, ¿verdad? Llenas. Sí. Porque cuida a la persona, cuida a la corporación cuidando a la persona y demás. Sí, no, es que a la misma vez, o sea, si tú haces como debe ser el trabajo, ni te estás perdiendo, solamente estás haciendo lo justo. Cuando nos obligaban a hacer la cubeta como si fuera un cono de nieve, con copete, estábamos regalando una cubeta por cada 10 que cosechaban. Hoy día, simplemente el trabajador está recibiendo ese pago de esa cubeta que le habían robado por años. Si haces 100 cubetas al día, estás ganando lo de 10 cubetas. Entonces, la industria, el ranchero,
no está perdiendo nada, porque él está recibiendo sus 32 libras de tomate, que es la regla, que es el estándar que debe de ser la cubeta. Entonces no está perdiendo, solamente está haciendo el trabajo como se debe de ser. El impacto que ha tenido la coalición, digamos, es un 501c. 501c es un non-profit, ¿verdad? De no utilidad, digamos, o no de rentabilidad. En clientes 1 o 13, ¿no? ¿Verdad? Que es impresionante, porque para empezar, tremenda emprendimiento el que has lanzado, ¿verdad? Y que han logrado. ¿Qué impacto ha tenido eso en los trabajadores, digamos, económicamente? Mira, en lo que va de los acuerdos que llevamos implementándolos, que ya son más de 10 años, hemos logrado repartir en bonos por ese centavito más alrededor de estamos yendo ya a los 60 millones de dólares repartidos en bonos de los trabajadores. Impresionante. Pero eso es solamente el bono, más aparte de lo que te acabo de mencionar, el aumento de la cubeta que regalabas, que ahora te la pagan. Que estamos hablando de, por ejemplo, 100 cubetas son 10 cubetas. Si pescaras 10 cubetas o cosecharas 100 cubetas cada día, son 500 cubetas al fin de semana, serían 50 cubetas más. Ahora, el precio de la cubeta era 35 centavos por cubeta. Ahorita está el promedio entre 70 y 75 centavos por cubeta. Ya se quedó atrás, tuvo 35. Entonces, es el incremento del salario también. Y al final, todas esas cubetas, de 50 cubetas nada más a la semana más, estamos hablando de 30 y tantos dólares más en tu cheque. Entonces, realmente ha venido a ser un gran cambio económicamente para los trabajadores y trabajadoras. Y esto seguramente, pues, digamos, crea muchas alianzas, mucha gente interesada en un programa tan exitoso, ¿verdad? El gobierno se acerca. Vi que tenías fotos de tremendos presidentes y líderes globales en tu oficina, ¿verdad? Estabas con el ahora rey de España, de Inglaterra, perdón, con Bill Clinton, ¿verdad? Con Biden, con Obama. Recibiste una cantidad de awards impresionantes, dentro de ellos el Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en el 2003, el premio de la Fundación Puffin y la Nación Ciudadana Creativa en el 2003, el premio de la Casa Blanca Héroes con la Trata de Personas en el 2010, el de la Fundación Roosevelt por Derechos Humanos en el 2015 y algunos adicionales en donde has sido una figura clave, presidencial por la lucha contra la esclavitud moderna, el premio de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU con el modelo Fair Food Program y demás distinciones de universidades, ¿verdad? ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Verdad? Se imaginaba Lucas de 17 años viniéndose a trabajar aquí, de repente haber tenido ese impacto y el haber estrechado esos lazos de amistad con muchas de estas personalidades. Mira, como te digo, el trabajo se ha ido desarrollando orgánicamente y afortunadamente, como te digo, esta gente que acabo de mencionar han visto la importancia y han visto el futuro en este programa. Que Naciones Unidas lo reconozca. La sección de Business and Human Rights, de Negocios y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde hemos estado en sus plenarias en Naciones Unidas hablando con el programa Comida Justa. El que el rey, ahora rey de España, de Inglaterra, Carlos, nos invitara también para conocer el programa en su rancho en Londres. Tiene un rancho él, me Él comentaste. tiene un rancho que quiere ser como autosuficiente para el mismo pueblo donde tiene el rancho, que ese rancho produzca la comida que el mismo pueblo consume en una forma ética. Entonces, que personalidades de ese tipo te quieran escuchar, aprender, es algo que realmente no tiene precio y que nunca nos imaginábamos que íbamos a llegar a eso. Si alguien hubiera dicho que este chamaco que nació en Guerrero y que emigró a Estados Unidos y que con sus compañeros inició la coalición de trabajo demócrata, íbamos a estar con la realeza, con presidentes, hubiera dicho que estaba loco. Pero hemos llegado, hemos llegado ahí, no ha sido fácil. Y lo más importante es que con el respaldo de nuestra comunidad, con el respaldo de los hombres y mujeres trabajadores del campo. Me compartiste unas palabras que te platicó el expresidente Clinton hace poco. No, sí, sí, por razones de que muchas veces no nos quisiéramos encontrar, estábamos en las honras fúnebres de la señora Bethel Kennedy, que fue una gran amiga, y después del servicio, en memoria de la señora Kennedy, en la catedral de Washington,
DC aquí en los Estados Unidos. Clinton, nos encontramos y nos saludamos. Con Obama ahí cuando era presidente. Con Biden también cuando era presidente estaba ahí también, y Clinton y Obama estaban ahí también, Nancy Pelosi, y la cúpula del poder de Washington estaba en ese servicio de despedida del señor Kennedy. Y Clinton, después de eso, nos encontramos y lo saludé y me dice de sorpresa, dijo, oh, Lucas, te menciono en mi libro que acabo de escribir y que estoy terminando. Y yo como, ¿cómo? Y yo, sí, tengo un capítulo sobre el trabajo de la coalición. No, gracias, presidente. O sea, te quedas como sin palabras, ¿no? Porque Claro. que una persona de ese Un líder del país, un líder del mundial, Potencia. te diga eso, te das como... Y que te reconozca y que te haya escrito ahí en mi capítulo, ¿verdad? Sí, es algo que es impresionante realmente, que te quedas sin palabras en ese momento. Lucas, me mencionaste lo que había impactado a los trabajadores y me diste un ejemplo de alguien que se había acercado contigo. Y me Mira, dijiste que había en el ámbito gran cambio. Sí, en el ámbito económico es muy bonito no hablar del cuánto se ha generado económicamente, qué son los cambios que hoy puedes ver en el campo, que son los que queríamos ver, el respeto que tiene la mujer, el hombre en el trabajo, pero hay cosas que no estaban previstas. Una de esas es cuando un compañero que ha estado con nosotros en la lucha desde el principio, entró por la puerta de la oficina y me dice, como somos los mexicanos, gracias, Wayne. Y yo digo, ¿por qué? Dijo, mira, mi hijo tiene 6 años. Y durante toda su vida de los 6 años, es la primera semana en toda su vida que yo he podido desayunar con mi hijo cada mañana, tomarlo de la mano y llevarlo a la escuela, y yo regresar, agarrar mi bolsa de mi almuerzo, de mi comida, e irme al trabajo. Eso porque hoy, cuando se fue por comida justa, ya no tenemos que estar en el campo a las 6 de la mañana o a las 7. Ahora si vamos a entrar a las 10 de la mañana a cosechar el tomate, porque se tiene que cosechar cuando la mata está seca, nos vamos de aquí a las 9, a las 9:30, y llegando, nomás llegamos, chequeamos nuestra tarjeta y vamos a trabajar. Ya no tenemos que estar esperando. Ahora sí puedo ir con mi hijo todos los días a la escuela, dejarlo irme al trabajo. Cuando escuchas esas cosas, eso no tiene precio. Eso que muchos padres, mucha gente, muchos hijos lo dan por dado, que tu papá te lleve a la escuela, que tu papá te recoja en la escuela, para los trabajadores no era posible. Pero hoy muchos sí lo están haciendo. Hoy día sí lo están haciendo porque tienen esa posibilidad de que el acuerdo por comida justa te da, de que no tienes que perder horas de tu vida y estar ahí como una máquina esperando que te activen para que vayas a trabajar. Hoy eres un ser humano y tienes derecho también a tener la vida como cualquier otra persona. Pues, Lucas, estoy agradecidísimo y también quisiera echarle un grito, un shout out, como dicen, a Cassandra Rubanova, mi cuñada que tuvo el gran gusto de que nos presentara, ¿verdad? Que me llevara a Imócali a conocerte, de que me tenga aquí hospedado desde hace un mes también, ¿verdad? En lo que me recupero de mi quebradura, y haber tenido el gran gusto de conocerte. Tal vez me gustaría terminar con 2 cosas. Una, increíble y interesadísimo en cómo lograste hacer esos emprendimientos, pero aparte quiero recomendar mucho a todos los que estén por aquí en el área que vayan a Mr. Taco, ese restaurante que fundaste con alimentos increíbles del mejor pepián de Guatemala, ¿verdad? Probé, está increíble esa salsa que han logrado hacer y que a la gente le ha gustado tanto, y súper interesante el menú, porque ese menú es una gran muestra de esa unión cultural que hicieron entre esos 3 diferentes países, ¿verdad? Compartimos un poquito de esa experiencia de emprender en ese negocio. Bueno, es también otro capítulo de la vida, y afortunadamente ahí tengo que dar todo el crédito también a mi esposa, Verónica, que ella, irónicamente, cuando nos conocimos, ella es originaria de la Ciudad de México, una chilanga, entonces no sabía cocinar, y ahora es la que se encarga de toda la preparación de los platos.
en Mr. Taco, pero siempre había sido un sueño también, parte de eso, tanto de ella como mía. Y te lo cuento rápido. Una vez yo venía leyendo el libro de Cosechador de Estrellas del astronauta mexicano, que es el único que ha podido ir a la Estación Espacial de México, y que también fue un campesino. Su padre fue un campesino, él fue un migrante, él es originario de Michoacán, México. Este hombre, yo venía así leyendo su libro en un viaje que venía de regreso en el avión. Y hay un capítulo en el libro que dice, su esposa siempre quería también tener un restaurante. Su esposa, al igual que la mía, siempre lo ha apoyado todo. Y le tocó venir de Houston aquí a Cabo Cañaveral una mañana para amarrar los astronautas, para salir, asegurarlos, para salir al espacio. Él salió a las 4 de la mañana en su avión supersónico de allá a acá, 45 minutos, a ver cómo viene rompiendo la barrera del sonido. 45 minutos llegó, bajó, hizo su trabajo, regresó, después de llenar todos sus papeles, regresó a Houston. Y él, ya con su esposa, que le habían hecho su sueño en realidad de tener un restaurante en Houston, entonces él llevaba hambre. Llegó al restaurante de su esposa a la hora del almuerzo. Él entra y él bien, dice, él se sentía la persona más importante porque venía siguiendo la noticia. Ya los astronautas estaban en órbita, estaba todo, había salido perfectamente bien, todo su trabajo había hecho impecable. Dice, él se sentía la persona más importante. Yo soy el astronauta, yo soy el señor, yo soy importante. Llegó al restaurante y su esposa le dice, mi amor, mira, dijo, mira, al rato me cuentas, el que lava trastes no vino hoy, se reportó enfermo, así que dale, porque el restaurante está lleno allá al frente y necesitamos trastes. Dice, regresé a la tierra y me puse a lavar los trastes. La gente allá enfrente estaba comiendo, llevando los platos que yo estaba sacando de acá, sin saber que un astronauta estaba lavando los trastes aquí atrás y los que ellos estaban disfrutando su comida. Entonces, cuando yo leí ese capítulo me estaba riendo yo dentro de mí porque me ha pasado también a mí y yo creo que... Dijiste, quiero lavar trastes y voy a poner un restaurante. No, exactamente, no era la idea, pero es poner los pies en la tierra. Y tener una mujer así también es lo que nos lleva, tener una familia así es lo que estar con los pies en la tierra y ver que un sueño también que era tanto de ella como mío lo pudimos lograr y que ha sido una fusión de sabores. Porque Immokalee, como te digo, se compone de guatemaltecos, mexicanos y haitianos. Entonces el restaurante sí tiene comida mexicana y no tan solo es de una región, es de diferentes regiones de México. Tenemos las cayudas de Oaxaca, tenemos el mole del Guerrero, tenemos el pipián guatemalteco. O sea, es una mezcla de sabores. Buenísimo, me encantó. Y los tacos que comí ahí estaban... Oye, hamburguesas también para los americanos que quieren. Son buenas las hamburguesas. Sí. Tal vez para cerrar, ¿cómo fue, digamos, tu amistad con la señora Kennedy? ¿Cómo te contribuyó? Tal vez atreviéndome un poco ahí, ¿qué compartiste tú en esas palabras que diste en su sepelio? Esto realmente fue una persona increíble en todos los sentidos. Era abuela, era madre y fue nuestra abuelita de la lucha. Que una persona que a sus 70, 80, cuando se empezó a involucrar con nosotros, realmente que cuando ya mucha gente está como retirada, como aquí en Naples, que es una ciudad de retirados, Sí. Ella dijo, no, yo quiero estar ahí. Siempre las conversaciones que tuvimos eran de eso, de qué hacemos para mejorar la situación de los trabajadores, cómo puedo yo ayudar. Siempre eran sus preguntas que ella tenía. Y te digo, y era una abuelita en sí, realmente, para uno. Siempre cuando veía a mis hijos, a mi esposa, era eso. El amor de una abuela hacia los niños. Y recuerdo en una de las marchas, porque ella vivía aquí en Palm Beach también, donde tiene su casa el presidente Donald Trump.
eran vecinos básicamente con Donald Trump. Ahí vivía ella parte del año. Y ahí también vive el ejecutivo de Wendy's, uno de los ejecutivos más importantes de la corporación Wendy's. Entonces hemos hecho algunas acciones en Palm Beach. En Palm Beach existe una de las calles también donde está todo el lujo y el dinero en las tiendas, las marcas más caras, en Fifth Avenue. Entonces pasamos por esa calle. En una de las marchas, Ethel llegó en su silla de ruedas y solamente para hablar unas palabras a los trabajadores. Y yo le dije, Ethel, ¿me vas a dejar marchar solo con la gente aquí en tu pueblo? Dijo, Lucas, yo no puedo marchar, no estoy en una silla de ruedas. Digo, sí, pero puedes ir en una silla de ruedas. Y dijo ella, ¿tú crees que yo voy a hacerlo? Dije, tú puedes. Dijo, sí, si tú manejas mi silla, que yo manejo la silla. Y por 3 millas, ella fue en su silla de ruedas liderando la marcha. Era interesante llegar a esa Fifth Avenue, donde está toda la gente con sus marcas caras de bolsas, ropa y todo, y ir los trabajadores marchando por ahí con Ethel enfrente, y ella decirles como, vengan, 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 vengan para acá. Al final de la marcha había más de una docena de amigos de ella, gente adinerada, que marchando. Se unió. Sí, eso era Ethel. Ethel era una persona que se movía en diferentes niveles, pero que siempre estaba al lado del más necesitado. Una parte tan interesante o tan relevante también de la historia de Estados Unidos, ¿verdad? Su esposo falleció asesinado, al igual que su cuñado. Sí. Y ella siempre tuvo esa sensibilidad de ayudar a los que menos tenían, ¿verdad? Sí, y ahora seguimos la relación con el centro Robert F. Kennedy en Washington y con la hija Ethel, Carrie Kennedy, que también ella sigue el mismo legado de su mamá y de su papá y que está al 100% con nosotros. Cada vez que necesitamos o que ella está por acá, siempre nos llama para hablar, para cantar, para hacer pláticas sobre cómo ir mejorando y todo y en cómo la familia puede ayudar. Y eso te lo cuento, a nadie se lo he dicho, te lo voy a decir por primera vez, durante las ondas fúnebres de Ethel en Washington, después de eso tuvo una recepción y las nietas de Ethel, 3 de ellas se acercaron y dijeron, mi abuelita se fue, pero ella nos enseñó algo, que los trabajadores del campo son importantes y lo que necesiten de nosotras, la nueva generación, ahí vamos a estar. Entonces es algo que se respira dentro de la familia Kennedy, algo que lo traen en la sangre de estar siempre al lado de los más necesitados. Excelente. Si le pudieras dejar tú un aprendizaje a tus hijos, o algo en lo que has sido consistente en comunicarles, o algo que quisieras que no se les olvidara. Siempre les he dicho que la paciencia, sin enojo, pero con una meta bien definida, siempre vas a llegar. Siempre vas a llegar. Mantén tu visión y tu enfoque en lo que tú quieres y poco a poquito sí vas a lograr. No te canses, aunque hay momentos en que quieres tirar la toalla, sigue adelante y vas a lograrlo. Entonces, venimos de la nada, hemos logrado lo que tenemos y lo que hemos logrado crear gracias a la perseverancia. Entonces, simplemente eso es ser constante y con una meta bien definida, ¿ya? Y no te desvíes, ¿ya? Y la humildad es lo más importante. La humildad es lo más importante. No te sientas superior a nadie ni nada y respeta a la persona por lo que es y no por lo que tienes. Excelente, tremendos aprendizajes. Muy agradecido, Lucas, por participar con nosotros en Lumen Podcast. Creo que tu mensaje es importantísimo, que mucha gente lo escuche y que sirva de ejemplo para que todos estos trabajadores en industrias donde tal vez no tienen tanta visibilidad la tengan y que puedan prosperar y que pueda hacer algo que beneficie, así como fue el ejemplo aquí, a muchísima gente.
Tu historia nos recuerda que detrás de cada tomate o de cada vegetal que llega a nuestras mesas hay una vida, un esfuerzo y muchas veces una lucha por ser visto. La dignidad de los trabajadores agrícolas no es solo un tema de salarios o contratos, es un espejo de nuestra propia humanidad. Así es. Muchas gracias y te espero en Guatemala. Ahí tienes tu casa. Muchísimas gracias y me encantaría, es uno de los países que me falta y seguro que sí, por ahí te voy a llevar lata, a ver, momento, Buenísimo. menos importe que te lo operes, hay como para hacer. Excelente, me encanta. Para comer un verdadero pupián. Buenísimo. Mil gracias. Ahí lo tienen, amigos. Otro tremendo podcast de Lumen. Acuérdense, lo que queremos es llegar a más personas que conozcan estas historias exitosas de gente disruptiva que hace las cosas de una manera distinta y que tiene un gran impacto en la gente, en los suyos y en su comunidad. Así que si pensaron en alguien en este podcast, compártanselo y así logramos llegar a más personas. Hasta la próxima.